Y ahora sí. Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar precisamente de esto que estamos comentando. ¿Me están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla ya? Ok. Ok, este día, el día 2, lo que vamos a hacer, ya nosotros detectamos, vea qué importante esto, ya detectamos que detrás de cada pensamiento hay una creencia. Sea buena o sea mala, hay una creencia. Esa creencia es la que nos tiene limitados. En el caso de Claudia, es miedo a lo que la familia, cómo vaya a reaccionar la familia con respecto a lo que ella quiere hacer. En el caso de la otra participante, precisamente era la edad, que ella siente y ella cree que la edad la está limitando, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Aquí lo importante son dos cosas. Estamos monitoreándonos con respecto a qué es lo que estamos pensando y por qué estamos pensando eso. ¿Cuál es la emoción que hay detrás? Ya la tenemos detectada. Ahora, hay que profundizar un poquito más. Cuando yo tengo ese pensamiento y yo tengo esa emoción, hay una asociación de esas dos cosas y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Los pensamientos y las emociones están ligados, son como una cadena. El uno no vive sin el otro, están juntos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, y voy a hacer la filmina un poquito más grande para que vean un poco esta figurita. Cuando yo tengo un pensamiento, vea como aquí, vea este señor, tengo un pensamiento, tengo un entorno y tengo una emoción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos formamos nosotros? Cuando nosotros estamos pequeños, nosotros venimos literalmente en blanco. Entonces a nosotros nos programan. El papá, la mamá, el maestro, la escuela, todo el mundo, lo que está alrededor de nosotros nos programa. Sea bueno o sea malo. Aquí no vamos a emitir juicio alguno. Lo que quiero es que nosotros entendamos y aprendamos cómo es que funciona esa programación en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo conozco cómo funciona eso, yo voy a poder empezar a mover cosas y yo voy a poder botar o mover o zarandear de alguna forma esas creencias que yo tengo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Recuerde que ayer vimos que nosotros percibimos la realidad de diferentes maneras. ¿Qué pasa? Que nosotros creemos que la forma en que yo veo la realidad es la verdad absoluta. Entonces nos pasa como los chiquitos con el elefante que vimos ayer. Estamos viendo solamente una partecita de la realidad, pero la creencia que nosotros tenemos es precisamente la que nos ciega y la que no nos hace ver el resto, el conjunto de cosas que están alrededor de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pequeños y estamos creciendo, la forma en que a nosotros nos programan, nos van insertando formas de pensar, formas de actuar, formas de reaccionar, y eso lo vamos trayendo a la adultez. Entonces, cuando ya somos adultos, muchas veces eso que nosotros tuvimos o nos programaron ya no nos sirve para nada, porque ya somos adultos. Cuando éramos niños, acuérdense que las creencias, por eso les digo que aquí lo importante no es juzgarlas, porque esos programas a nosotros nos permitió en algún momento de nuestra vida sobrevivir. Entonces, cuando nosotros sobrevivimos a una situación específica, ¿qué pasa? La mente cree que está bien. O sea, la mente dice, yo estoy sobreviviendo, estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, esto me funcionó, voy a seguir practicándolo, ¿verdad? Algo tan sencillo como, por ejemplo, que usted a una bebé de 3 años la haga ir y le diga, vaya, póngame esto en aquella gaveta de allá. Y la chiquita nunca ha hecho eso porque tiene 3 años. Entonces el cerebro de ella empieza a pensar, ¿dónde está la gaveta? ¿Qué es la gaveta? ¿Qué tiene que hacer para llegar a la gaveta? ¿Cómo tiene que abrir las manos? Porque nosotros estamos aprendiendo, no sabemos cómo hacer las cosas desde muy chiquititos. Obviamente no somos conscientes de eso. Cuando la mamá le da el objeto para que vaya a dejarlo a una mesita de noche o vaya a dejarlo a una gaveta, la bebé va a ir. Y la forma en la que la mamá o el papá o el adulto reaccione con respecto a lo que ella logró o lo que ella se equivocó, porque pudo haberse equivocado y lo pone en otro lado, o de verdad lo puso en la gaveta como tenía que ser,
esa reacción el cerebro la va a absorber como absoluto y como cierto, porque está aprendiendo y está creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos adultos, hay muchas de esas creencias que ya no sirven. Sirvieron en el momento, nos ayudaron en el momento, pero llega una etapa de nuestra vida que uno dice, ¿ya para qué? O sea, esto ya no me está funcionando, me está limitando. Ahí es donde entra un poco la programación neurolingüística y es lo que quiero explicarles el día de hoy. Esta figurita que ustedes están viendo aquí, vea que aquí aparece un rótulo que dice mapa mental, aparece un rótulo que dice filtros, el entorno y lo que gusto, lo que escucho y lo que veo. Entonces, lo que veo, lo que gusto y lo que estoy escuchando es la forma en que yo percibo ese territorio. Es una realidad parcial, porque yo nunca voy a poder ver la realidad completa. ¿Por qué? Porque tengo filtros. ¿Qué significa que tengo filtros? Que hay un programa metido en mi mente que no me va a permitir nunca ver la realidad absolutamente correcta. Voy a ver solamente una parte. Por eso es que los juicios no tienen sentido de ser. Veamos el chat, qué es lo que está diciendo. Dice, yo todo el tiempo tengo pensamientos de que me voy a morir y eso me da más ansiedad y todo el tiempo tengo miedo. Incluso estoy medicada por psiquiatra y eso empeoró después de que me dio COVID y me dio neumonía. Ok, vea qué interesante esto. Ella está diciendo que tiene miedo y tiene ansiedad. Entonces, hay que buscar cuál fue el origen o qué es lo que a ella le dispara esa ansiedad y ese miedo. Y ella misma puede empezar a trabajar con las herramientas de la programación neurolingüística que les digo. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística lo que hace es precisamente entrar a ese filtro y empezar a mover a nivel neurológico lo que está ahí. ¿Para qué? Para que la mente empiece a ver, ese mapa mental empiece a hacerse más grande y más grande y más grande, para que ese mapa mental crezca, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de las emociones es importante que le pongamos atención porque las emociones son muy poderosas. Acuérdense que una emoción, las emociones sueltan o segregan, hacen que el cuerpo segregue diferentes sustancias. Entonces, una emoción positiva va a segregar un montón de sustancias diferentes a una emoción negativa. En realidad no son ni positivas ni negativas, pero digamos como para entendernos en el contexto, así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un pensamiento y lo unimos a una emoción, eso queda marcado en el cerebro como una ruta, como cuando usted hace un trillo o un camino. Esa ruta queda marcada. ¿Qué hace la programación neurolingüística? Rompe esa ruta y hace una ruta nueva. Entonces es ahí donde la programación ayuda a que usted mejore y elimine o trascienda esas emociones, porque lo que está haciendo usted es rompiendo esa liga que hay entre ese pensamiento y esa emoción. Entonces, en el momento en que usted lo rompe, usted tiene la oportunidad de crear un nuevo camino que le va a permitir sentirse mejor, porque estamos llenos de programas. Todas las emociones que están ligadas a un pensamiento es por un acontecimiento que a nosotros nos sucedió en algún momento. Siempre hay que ver cuál fue el origen de ese momento. Y algo importantísimo que funciona muy bien en la programación neurolingüística y que es algo esencial, hay que poner atención. Por eso les decía yo ayer de la importancia de concentrarse en el momento presente. ¿Por qué? Porque usted tiene que detectar en qué parte del cuerpo siente esa emoción. Por ejemplo, yo aquí le voy a preguntar a Lore, ¿en dónde siente usted ese miedo? ¿Dónde está? ¿En qué parte de su cuerpo lo siente? Tal vez me puedas decir en qué parte del cuerpo lo siente. Y Claudia, que me diga cuando a ella se le despierta esa sensación de que estoy molestando a alguien, de que no van a apoyarme, ¿dónde ella siente esa emoción? Es importante que podamos nosotros encontrar el lugar en el cuerpo donde se desarrolla esa emoción. Tal vez si me dan la oportunidad de compartir, dice que lo siente en el estómago y en el corazón.
Ok, perfecto. Claudia, vamos a ver. Ok, bueno, mientras Claudia, vean este diagramita que tengo aquí. Vea el momento, vea el diagrama, esto es muy importante porque aquí es donde podemos nosotros determinar y entender por qué estar en el momento presente es importante. Vean el diagrama. Dice, la vida es el programa. El programa predice la realidad de cómo me siento y cómo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque en el ayer usted ligó un pensamiento con una emoción. Lo ligó. Esa liga, usted la trae desde el ayer hasta siempre. Usted la trae ahí siempre. La está jalando y la jala y la jala y la jala. Y esa sensación y ese pensamiento se generó hace 15 años, hace 20 años. Y resulta ser que hace 20 años me pasó una cosa fea y cada vez que me pasa una situación parecida, se dispara esa misma sensación de manera automática, porque la mente recuerda ese pensamiento con esa emoción, porque está pegado, está como una huella en el cerebro, ¿verdad? Entonces, les iba a enseñar, atendía a una de las chicas que yo traté. No tengo aquí ahorita el testimonio de ella, pero se los voy a pasar por el WhatsApp. Ella, la sensación negativa que tenía, que en este caso no viene al caso mencionar específicamente qué era, ella sentía la sensación negativa en la cabeza. Entonces, padecía dolores de cabeza y sensaciones de mucho malestar. Con la programación yo logré bajar esa sensación, bajarla al pecho. Y con la misma programación neurolingüística logré sacar la sensación del pecho de ella. Y ella lo que sacó, porque en programación neurolingüística se usa mucho la visualización y se usa mucho la imaginación. Ella sacó, o ella lo que vio cuando sacó esa sensación fue un gusano. Cuando yo le pregunté a ella que describiera ese gusano, ella me dijo que era una oruga. Entonces, una vez que lo sacó de ella, que lo disoció de ella, esa sensación, la convirtió en una mariposa. Y ella misma insertó de nuevo esas sensaciones en su pecho, que era donde estaba la sensación cuando yo la bajé, y me escribe en el chat del WhatsApp, Vane, cada vez que medito, esa sensación negativa, lo que yo siento es un montón de mariposas revoloteando en mi pecho. Siento una gran paz y una gran tranquilidad. Imagínese usted qué cosa más increíble después de que esta muchacha pasó 15, 20 años sintiendo esa sensación negativa, logra jalarla, disociarse de ella y trascenderla. Eso se llama liberación. Y eso lo hizo ella. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como programadores neurolingüísticos? Lo que hacemos es enseñarle a usted cómo agarrar esa sensación y transformarla en algo positivo para que no la moleste más, quitar esa conexión negativa. Entonces, ¿por qué la meditación ayuda? Les voy a contar por qué. La meditación está en el momento presente, en el hoy. Aquí está el ayer, aquí está el futuro, que no existe, pero digamos que nosotros en nuestra mente sí lo concebimos. Cuando nosotros estamos en el presente, el cerebro tiene la capacidad de balancearse mejor. Entonces, en el momento en que se balancea, todas esas sensaciones es más fácil manejarlas. ¿Por qué? Porque las está dejando de lado, o sea, no está pensando ni está enfocándose en ellas. Aquí lo importante es el foco que nosotros le damos a esa sensación. Y ese foco, ¿qué hacer en el momento presente con esas sensaciones? Eso es esencial. ¿Por qué? Porque así funciona el cerebro. El cerebro funciona con la memoria, porque nosotros es la única forma que tenemos de sobrevivir, con la memoria. Entonces, recordamos una emoción negativa con un pensamiento negativo y vivimos jalándolo siempre. Entonces, nunca estamos en el presente, siempre estamos en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Precisamente por eso, porque nosotros estamos recordando y evocando esas sensaciones. Ahora, yo les pregunto ahorita, para que ustedes me contesten aquí en el chat.
¿Hay alguna forma en que ustedes han pensado o han, digamos, gestionado esas emociones? ¿Ha habido alguna forma en el que usted ha tratado, ha usado alguna herramienta en algún momento para poder trascender estas emociones o simplemente no lo ha hecho? Quisiera como saber un poco. Dice que no se ve en el diagrama. Vamos a ver. ¿Y ahora sí lo ven? ¿Ya pueden ver el diagramita? Me retroalimentan, porfa. Sí, sí se ve. Ya, ok, listo, gracias. Sí quería saber si ustedes han buscado o han tenido alguna contacto con alguna herramienta para ustedes gestionar estas emociones o no. Quería saber más o menos. Ok, yo escucho meditaciones guiadas mientras duermo. Ajá, ok. Ahora, Lore, usted con esas meditaciones guiadas, solamente escuchar las meditaciones. ¿No has gestionado o no has probado con alguna herramienta para mover esa emoción? Simplemente escuchar la meditación. Sí, ¿qué herramientas has usado? Ok, solo meditación. Ok, listo. Ok, vamos a ver. La meditación, esta parte de aquí les voy a contar más o menos, digamos, los beneficios que hay en la meditación. Yo aprendí a meditar por mi hermana. Mi hermana es instructora de yoga. Y yo honestamente al principio, yo no le creía, no le veía mucha cosa a esto, la verdad, porque me costaba mucho meditar, me parecía como aburrido, decías estar sentado uno ahí sin hacer nada, uno decía, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, no le veo mucho sentido. Pero para bien o para mal, sí, es que es difícil, al principio es muy difícil meditar allí, es muy difícil. Ya después, conforme uno pasa el tiempo y va uno aprendiendo, más bien a uno le hace falta, le cuesta, sí, no se concentra. Por eso es que yo les decía a ustedes que lo importante es empezar respirando, porque en la meditación, al fin y al cabo, es una respiración. ¿Por qué respirando? Porque si usted trata, el asunto aquí es no tratar, porque si usted trata de concentrarse y trata de tener la mente en blanco y trata, cuando usted dice voy a tener la mente en blanco, voy a tener la mente, le salen elefantes rosados, digamos. Es imposible porque la mente es demasiado inquieta. Entonces, las meditaciones guiadas son importantes, pero es importante que usted respire. En el momento en que usted empieza a sentir su cuerpo, ya usted está meditando. El problema es que nosotros tenemos la idea de que meditar es estar 2 horas inmóvil. No, hay muchísimas formas de meditar. La meditación, como ustedes pueden ver aquí en el diagramita, tiene un montón de beneficios y yo quiero que me entiendan más o menos por qué es tan importante que nosotros practiquemos la meditación y por qué es que yo hago este taller. A mí, honestamente, yo prefiero que la persona que quiera hacer un proceso conmigo conozca de meditación. Yo sé que hay gente incluso que no la ve de una manera como muy positiva la meditación porque cree que tal vez es una religión. La meditación no es una religión, por lo menos yo, el contacto que he tenido con la meditación no es una religión, es una práctica simplemente para poder yo estabilizarme. Entonces, vea qué interesante. A nivel cerebral, la meditación lo que hace es calmar, es básicamente un anestésico. Él calma las ansiedades que uno pasa, los temores, el susto, esa sensación de angustia, se disminuye mucho, mucho con la meditación. ¿Por qué? Porque por la forma en el que uno, digamos, el estado en el que uno entra, el cerebro entra, ayuda mucho a autorregular, digamos, los químicos que tiene el cerebro, los ayuda mucho a regularlos. Y aparte de eso, acuérdense que nosotros somos vibración, nosotros somos energía, solamente que nosotros no nos percibimos porque estamos en este mundo que es físico, ¿verdad?
pero nosotros somos energía y la meditación y la respiración permite que esa vibración sea más estable. Porque generalmente si usted es una persona que no medita o las personas que no meditábamos, generalmente las ondas cerebrales están en un desorden y arriba, abajo, pico, 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 pico. Cuando usted entra en un proceso de meditación, eso se calma, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo al programador, porque entonces el programador puede entrar de manera más sencilla al inconsciente, porque acuérdese que la programación neurolingüística es eso, es entrar al inconsciente de la persona. ¿Por qué al inconsciente? Porque en el inconsciente de la persona es donde puede empezar a generar cambios. Entonces aquí tenemos el diagramita donde aparece que el autocontrol, la autorregulación, vea qué interesante, el control de sentimientos. No sé si ustedes ahora, porque yo sé que es muy poquito el tiempo de ayer a hoy, pero cuando uno empieza a respirar, incluso cuando usted enfoca, a mí me pasa, digamos, cuando siento un pensamiento que yo sé que me va a generar una emoción negativa, yo me detengo y respiro. Respiro profundo, entonces disminuyo, no les voy a decir que desaparece la emoción negativa del todo porque es mentira. ¿En cuánto tiempo se ve el resultado? Eso depende de cada persona. Se lo digo muy honestamente. Hay gente que ve el resultado muy inmediato, hay otra gente que no. Yo, por ejemplo, Vanessa Bermúdez, yo calculo que yo pude empezar a ver resultados de meditación unos 6 meses después, ¿verdad? No le digo que no haya empezado a ver cambios pequeños en esos 6 meses, en el transcurso de esos 6 meses, pero digamos un cambio significativo ya después de los 6 meses, pero hay gente que lo logra antes. Ahora, Vanessa no puede dejar de meditar por lo menos 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. De hecho, me ayuda mucho a empezar mi día de una manera balanceada, porque yo soy muy ansiosa, soy una persona muy ansiosa, que lo diga Florcita, que me conoce, y Lucrecia, que están aquí también. Soy una persona muy ansiosa y hay días que llego como conectada, ¿verdad? Eso como si usted estuviera enchuflado a un tomacorriente, porque llego muy alterada, porque yo soy muy energética, yo tengo mucha energía, y Flor no me deja mentir, soy tremendamente energética, entonces yo parezco el Pato Lucas, digamos. De hecho, mis compañeras a veces me dicen, Vane, vaya, deje esto allá al 5.º piso y se va por las gradas para que se calme, ¿verdad? Porque llego muy alterada. La meditación a mí me ha ayudado a tomar mi día de una manera más calma, más regulada, menos ansiosa, porque esa ansiedad yo la revolvía con temor, era un miedo injustificado, absolutamente, ¿verdad? Yo lo voy a compartir por el WhatsApp, claro que sí, con mucho gusto. Yo comparto el diagrama por el WhatsApp. Ah, bueno, esos efectos, vea qué interesante, dice que son útiles en el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, del déficit atencional, de los desórdenes alimenticios, del sueño, de la esquizofrenia. Ayudan mucho, como les repito, a gestionar las sensaciones que usted está sintiendo en el cuerpo en un momento determinado. El miedo, fui, porque ya no, fui una persona muy temerosa. O sea, yo cargaba mucho miedo, cargaba mucha inseguridad. Entonces, la meditación ayuda mucho a regular esos estados, ¿verdad? Es importante que sepamos, vean, ya para mañana vamos a hablar de un tema muchísimo más, digamos, profundo, porque esto de la meditación tiene mucho que ver. Yo no sé aquí y necesito que me ayuden en el chat a ver si hay alguien que ha escuchado hablar de la física cuántica o del Tao de la física. ¿Alguien ha escuchado, tiene idea más o menos de qué será eso? Es que eso nos va a ayudar mucho a entender por qué la meditación funciona. Y no es que yo sea física cuántica, se los aclaro, o sea, estoy muy lejísimo de eso, pero hay unos principios de física cuántica que ayudan mucho. ¿No ha escuchado, Jenny? Ok. ¿Quién más no ha escuchado nada de eso? No, Ileana tampoco. Ok, perfecto. Kiara, oh, interesante, Kiara sabe.
No he escuchado. Ok. ¿Me ayuda a relajar y a evitar el dolor de la quimioterapia? Sí, claro. Claro que sí. Tiene que ayudar muchísimo. Ok. Ok, vean, faltan 10 minutos. Voy a darles una introducción más o menos de lo que vamos a ver mañana. Quiero sí recordarles dos cosas. Primero, que esto es un taller introductorio. Esto es un taller que la intención que yo tengo es dar la información básica para que nosotros entendamos que el cambio que nosotros queremos hacer sí se puede hacer. Porque muchas veces creemos que los cambios no se pueden hacer, que los cambios son difíciles, que es complicado cambiar, que es complicado tener un hábito nuevo. Entonces esa creencia ya no nos ayudó. Esta introducción de estos 2 días es para que ustedes empiecen a entender que hay formas muy específicas en las que yo puedo modificar y tratar mi cerebro que me va a permitir avanzar de una manera asombrosa, asombrosa. Dice que David se ha escuchado, ok, perfecto, muy bien. Vean, la física cuántica, como ustedes saben, la física cuántica es una rama de la física que es muy reciente, es muy reciente, eso fue descubierto después de este señor de Albert Einstein, ya cuando él estaba ya bien viejito, apareció alguien hablando de esto de la física cuántica. ¿Qué es el principio para que ustedes me entiendan y yo entenderme también? Porque como les digo, es un tema complejo, pero digamos que los libros que yo he leído son, el lenguaje es muy coloquial y es muy fácil de entender. En la realidad de nosotros, esta realidad física, hay leyes que la rigen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes de Newton, ¿verdad? Que la gravedad, que acción, reacción, ese tipo de reglas que rigen la realidad en este plano. Resulta ser que se creía que el átomo era lo más chiquitico que había y resulta que no es el átomo. Todavía el átomo está formado por otro montón de partículas más chiquititas, ¿verdad? Y resulta ser que estas partículas están en cuantos de energía, por eso se llama física cuántica, porque imagínense usted, si el átomo es chirrisquitito, ahora imagínense usted, la física cuántica es todavía muchísimo más pequeñito, ¿verdad? Pero la física cuántica, los cuantos funcionan con energía, funcionan con vibraciones. Entonces, ¿qué han descubierto? Yo conozco la medicina cuántica y sí la he tomado. Bueno, me imagino que Lore, tiene que ver una cosa con la otra, porque si tiene el título de cuántica es porque está relacionado. O sea, eso definitivamente tiene que ser. El asunto es que resulta que como nosotros estamos aquí a nivel físico, nosotros creemos que somos sólidos. Pero si nosotros nos vemos a nivel cuántico, o sea, a nivel de esas partículas, nosotros no somos sólidos. Nosotros somos absolutamente energía. Todos somos energía. Nos percibimos sólidos porque el cerebro y nosotros en este plano tenemos que sobrevivir de alguna forma. Y si no nos percibimos de una manera sólida, pues entonces imagínense, o sea, no tendría sentido. Entonces, los ojos, la nariz, la boca, los oídos hacen que yo perciba la realidad para yo poder sobrevivir, yo, Vanessa, en este plano. Pero la realidad cuántica es otra. Y la realidad cuántica funciona con vibraciones. Ellos se han dado cuenta que las partículas, dependiendo de la vibración en la cual estén, se comportan de una forma o se comportan de otra. Entonces resulta que ahí es donde está el meollo del asunto. La meditación lo que hace es estabilizar esas vibraciones. En el momento en que estabiliza esas vibraciones, usted puede empezar a hacer cambios. ¿Por qué? Porque usted está trabajando a nivel cuántico, usted está trabajando a nivel micro chiquitito, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya sabe que a nivel cuántico usted es energía y que usted es el dueño de esas vibraciones y usted es el que determina, porque acuérdese, yo no sé quién ha leído aquí el secreto,
pero el secreto habla precisamente de eso, de que nosotros somos como una antena, que estamos recibiendo vibración, atraemos lo que estamos pensando, solamente que lo tomamos muy a la ligera y no lo creemos, porque es la verdad, nosotros no creemos que nuestra mente sea tan poderosa, no creemos que un pensamiento pueda modificar la realidad, no lo creemos. Entonces, volvemos a lo mismo, esa creencia es la que no nos permite hacer cambios. ¿Por qué en este taller estoy tratando de enseñarles esta parte? Porque en el momento en que ustedes tengan esa información en la cabeza, ya para mí va a ser más fácil aplicar las técnicas de programación neurolingüística y estimular un cambio en usted. Porque ya usted tiene la información de que es posible cambiar y que su pensamiento está muy relacionado con la forma en que usted puede cambiar sus emociones, ¿verdad? Entonces, vea, para mañana nosotros vamos a ver un poco acerca de esto de la física cuántica, de cómo funciona, de cómo nos puede ayudar ese conocimiento para nosotros empezar a cambiar conductas. Voy a pasarles por el WhatsApp una plantilla que es para que se monitoreen las emociones. Es de una semana. Voy a pasarles una plantilla que yo diseñé donde ustedes van a ir marcando para ustedes cómo se sienten todos los días, para que vayan monitoreando cómo se sienten y qué pensamiento tienen a la par de esa emoción. Vea que les digo, es muy importante que ustedes detecten dónde sienten la emoción, cuándo sienten la emoción y qué pensamiento acompaña esa emoción. En el momento en que usted empieza a detectar esas tres cosas, chicas, yo les garantizo que ustedes empiezan. No se lee toda. Vamos a ver. Sí, tiene razón, es que yo la hice grande. Ya. Yo les garantizo que ustedes van a empezar. Ya con solo eso, ya ustedes van a empezar a detectar cómo pueden ir gestionando esas emociones. Y yo les voy a ir, mañana vamos a hacer un par de técnicas de programación neurolingüística, pero necesito que ustedes traigan claro dónde sienten la emoción, qué pensamiento acompaña a esa emoción, y cuándo están sintiendo esa emoción. Esas tres cosas son esenciales para poder aplicar la técnica y poder enseñarles a ustedes cómo autoaplicársela para empezar a trabajar nosotros sobre eso. Recuerden que yo después de este programa gratuito, yo tengo un programa de 9 sesiones donde ahí ya yo meto coaching y meto ya información muchísimo más detallada de todo esto que estamos viendo ahorita. Hay material con el que nosotros que vamos a ir trabajando prácticamente al día. Es básicamente un proceso de coaching. Son 9 sesiones. Entonces, para que tengan también en mente, si de verdad están comprometidas, para que sepan que ese es el siguiente paso, por lo menos lo que yo tengo, digamos, en la estructura mía mental de llevar un proceso a una persona, es precisamente así. Este programa introductorio para que tengan una idea general y su cerebro ya esté preparado para una información que les voy a dar después, que les va a permitir a ustedes empezar a modificar poco a poco. Porque ya les digo, vea, el cerebro necesita información. Cuando nosotros tenemos información diferente, empezamos a cambiar. Tienen que tener eso, es muy interesante. Nosotros, el cerebro, nosotros somos una matriz. Ustedes han visto las telas de araña, ¿verdad? Cuando una telaraña se mueve en una esquina, todo el resto de la telaraña vibra, ¿verdad? Así funciona la información. Cuando yo meto información en un lado, esa información empieza a resonar en todo el resto y empieza a impactar. Y nos va a permitir empezar a hacer cambios en nosotros. Pero entonces para mañana muy importante, repito, voy a pasar la plantilla para que ustedes empiecen a monitorear esas emociones con pensamiento y la situación específica en la que usted siente esa emoción. ¿Cuándo es que se dispara? Es importante que usted sepa cuándo es que se dispara esa emoción. Y mañana vamos a hacer, basado en esa información que usted me va a dar, que ojalá me la puedan pasar en privado. Me la pueden pasar en privado al WhatsApp con el nombre para yo guiarme, para ver cuál técnica llega a la mayor cantidad de
de ustedes, ¿verdad? Porque hay muchas técnicas, pero entonces la idea que tengo es, cuando ustedes me manden eso antes de la sesión de mañana, ya yo tener una idea de cuál técnica puede funcionar a la gran mayoría de ustedes. Entonces necesito que lo hagamos así. Nos vemos mañana. Me disculpo enormemente por la desconexión que tuve. No fue, digamos, culpa mía. Aquí está lloviendo demasiado. Me imagino que eso pudo haber afectado la conexión de internet porque se fue de un pronto a otro y la verdad no entendí qué fue lo que pasó. Pero bueno, gracias a Dios ya está todo en orden. Cualquier duda que tengan acerca de lo que vimos hoy, por favor, siéntanse en la libertad de mandarme un WhatsApp en privado y yo con mucho gusto, Claudia, esta otra chica, ¿cómo dice? Alexita, a Wendy, a Lore, a Flor también y a David. Hay cualquier cosa. ¿Dónde, cuándo? Y la otra pregunta, Jenny, si me puedes explicar la duda que tenés porque no te entendí. Ah, bueno, sí. Es dónde en el cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo esa emoción en el cuerpo? En el pecho, en la cabeza, en la mano, donde sea. ¿Dónde? ¿Cuándo siento esa emoción? O sea, ¿qué es lo que pasa a mi alrededor que dispara esa emoción? ¿Y qué es lo que yo pienso cuando cuando se dispara esa emoción en ese momento? ¿Qué es lo que se me viene a la cabeza? ¿Cuál es el pensamiento? Listo, perfecto. Entonces nos vemos mañana. Voy a pasar la plantilla, voy a pasar la imagen esta del yoga que me la pidieron y cualquier cosa que tengan en duda, por favor me avisan que yo estoy en el WhatsApp, yo con mucho gusto les respondo, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana. Mil gracias y muchas gracias por la paciencia. Que Dios me las acompañe y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen buenas noches todas.